Bendiciones nuevamente aquí en este lugar para ustedes. Que la paz de Dios y la gracia esté con ustedes. Así que hoy les saludamos a todos. Felicitaciones, gracias por estar con nosotros y Pastor, bendiciones. Amén, amén. Para nosotros es un placer estar con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos que siempre a diario nos están echando la ojeadita por aquí, por este canal de Belliré. Que sean bienvenidos y síganse suscribiendo. Esa es la invitación que le hacemos nosotros desde aquí, desde este templo Jiré. Así que vamos a leer bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Y el tema que hoy tenemos para ustedes es la tentación de Jesús. Que no fue una sola, fueron inmensamente cantidades que tentaciones que le llegaron al Señor. Oiga, yo digo que la vida de nuestro Señor Jesús humanamente fue dura, no fue fácil. Si usted analiza todos los sufrimientos que él pasó, ahora métase usted cuando usted se golpea tan siquiera un dedito. Sí, Señor. Y es que miremoslo algo que uno se queja tanto por alguna u otra cosa que le pasa a uno y vemos que él padeció, él sufrió, él tuvo tantas experiencias humanamente, porque podemos decir que él estaba humanamente en la tierra, no perdiendo su divinidad, pero podemos ver, pastor, cuánto amor tenía por la humanidad y todo lo que padeció, aún esas tentaciones. El diablo también tiene su parte y la vamos a leer ahorita en la palabra de Dios. Lo que pasa es una cosa, pastora, que en la Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su casa, y Satanás salió de la casa de nuestro Señor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar muy, muy pilosos y saber entender las escrituras para no darle un mal servicio al que no tiene conocimiento. Así que las tentaciones de Jesús. La palabra de Dios nos describe de la manera de cómo se enfrentó a Lucifer, a Satanás, y él mismo le llamó príncipe de este mundo. O sea, el hombre de las tinieblas. Entonces nosotros cuando estamos metidos hablando de esas partes, vemos esa lucha que tuvo nuestro Señor, ¿verdad? Que para nosotros tampoco puede ser muy fácil, pero tampoco imposible. Así es, así es. Así que te voy a invitar al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y mira lo que dice las escrituras. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, aún sus ángeles mandará acerca de ti, y tus manos te sostendrá para que no trompieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que vemos en esta palabra preciosa la manera como Él enfrenta a Satanás. Y vemos algo, y es que hay unas verdades tan importantes que la mayoría de los cristianos no han entendido. Y es la verdadera personalidad de la naturaleza humana de Cristo, la que Él tuvo. Y la unidad a la naturaleza divina. Entonces, aquí vemos algo, y es las dos naturalezas de Dios, de Cristo. Así que vamos a mirar una palabra que se llama hipostasis, que significa la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. Jesucristo era el 100% como usted y como yo, como usted que está allá y como nosotros que estamos aquí humanamente. Él fue humano, Él lloró, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él fue tentado en todo. Él pasó todas las dificultades que hay aquí en este planeta Tierra. Pasó todas, toditicas. Por eso, es más, Él hizo cosas, y todo lo que hacía, lo hacía por nosotros. O sea que era necesario que la naturaleza humana tenía que ser probada también. ¿Y por qué la naturaleza divina? Porque es que Él es Dios. Lo que pasa es una cosa, por eso cuando estamos enfocándonos en este tema, que Él fue probado en todo, ¿cierto? Para que nosotros no tengamos excusa. Porque es que nosotros hay veces, no, pero él era Dios. Pero sí, pero él estaba hecho carne. Sí. Entonces cuando nosotros estamos poniendo otras cosas por delante y no ha analizado yo mi falencia, no puedo seguir hacia adelante. Ahora vamos a mirar el versículo y el capítulo 1. Capítulo 1, donde dice, porque es que la escritura es la que nos va a dar el entendimiento y la sabiduría para poder entender, nuevamente les explico, esta palabra preciosa. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, aquí podemos ver, pastor, cómo de una manera especial nos dice que Él estaba en todo y Él era Dios. Claro. Entonces, mire, aquí en la tierra, cuando estuvo ese ser querido, ese ser divino, ese ser bendito, nosotros de pronto, si hubiéramos estado en esa época, quién sabe qué habíamos hecho también en contra de Él, porque el ser humano siempre hace lo que no debe de hacer. Dése de cuenta que Él los sufrimientos no los tuvo solamente por el pueblo de Israel, los tuvo por toda la humanidad. Entonces, si Él fue tentado en todo, el que esté viendo o el que vaya a ver esto, que haga un paréntesis y se analice que fue tentado en todo físicamente, porque Él estaba en carne. Sí, vamos a mirar algo, y es que sin dejar de ser lo divino, semejante al Padre, y bajó con naturaleza humana. O sea, Él fue humanamente humano, mientras tenía la naturaleza humana, pastor. Claro, porque mire usted una cosa, cuando el Señor andaba y se fatigaba, el Señor le daba hambre, el Señor sentía frío, el Señor sentía de todo, a clase cansancio, Él sentía de todo porque Él estaba humanamente, como usted lo acaba de decir, pero no saliéndose, que también tenía ese poder de Dios. Esa divinidad. Sí. O sea que demostrando sus poderes divinos, pero bajo la voluntad de Dios. Así es, cuando nosotros estamos enfrentándonos a esas dificultades que se enfrentó el Señor, debemos estar también bajo de la voluntad de Dios.
Así que escuche esto lo que le voy a decir. Jesucristo era Dios, pero también era hombre. La persona que murió en la cruz del Calvario no fue Dios, sino Jesucristo hecho hombre. Por eso Él ofrendó su vida y fue allá a la cruz del Calvario, porque nosotros no éramos competentes para ir allá, ninguno de nosotros, para salvar a la humanidad. Solamente Él lo hacía. Es que Él era el único que podía vencer a Satanás en la cruz. Cuando vemos que el Señor estaba siendo crucificado, Satanás ya lloraba. Él lloraba ya y sigue llorando, todavía está llorando. El que no lo crea, Satanás pasa llorando la derrota, porque es que el Señor lo derrotó. Por eso es que mantiene haciendo desastres, haciendo cosas que en realidad están mal. Por eso es que cuando nosotros estamos viviendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener plena confianza en nuestro Señor y nosotros tenemos que ser prácticos para decir las cosas y para entenderlas. En otras palabras, Dios puso en su naturaleza humana los pecados de nosotros, los tuyos y los míos. Porque Él sigue siendo santo. Porque hay muchos que dicen, no, vea que cuando Él, por eso la Escritura dice que Él llevó nuestros pecados, las enfermedades, llevó toda clase de cosas allá a la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Y usted se preguntará por qué. Analice algo, yo quiero que lo medite y es, Dios no puede pecar, Dios es santo. Dios es santo, amén, amén. Es divino, es algo sagrado, único. Él no puede pecar y que quede claro que Él aquí no pecó, aquí en la tierra, no pecó. Jamás. Que quede claro, jamás, Él no pecó. Él lo que hizo fue hacerse hombre para poder enfrentar la situación aquí en la tierra y demostrarle a ese enemigo que Él sí podía hacer y nosotros lo podemos hacer también, derrotarlo a Él. Claro, claro, claro. Entonces vemos aquí algo y es que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 la palabra nos habla y nos dice, usted lo puede buscar en su casa, dice que al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Sí, porque es que mire usted, está hablando de Jesucristo. Exacto, vea, cuando él recogió toda esa cantidad de cosas para llevarla a la cruz del Calvario, Él iba apurado con todas esas cargas de nosotros. Por eso es que ya Él pagó el precio que dice la gente que no, Dios te pague, no, ya Él pagó por mí, Sí. yo le digo a la gente. Y mire que hay un punto donde dice, pastor, donde dice, encomiendo mi espíritu. Ahí donde tiene usted que detenerse y mirar, y es que tenía que ser humano y tenía que ser Dios. Claro, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Era humano y era Dios. Claro, cuando Él estaba ahí, cuando Él estaba en esa cruz ahí, Él estaba soportando todo, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Aquí yo quiero que usted también lo analice, porque es que nadie puede pagar, nadie puede morir por nosotros. Solamente lo pudo hacer nuestro Dios, nuestro Jesucristo, hecho hombre. Ahora, pastora, perdón que la interrumpa, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, por eso hay mucha gente que dice, no, que lo mataron. Nosotros también participamos en la muerte de Él, porque Él también cogió mis pecados y se los llevó también para allá. Claro. Entonces, un ángel no podría morir por usted, ni por mí, por nadie. Todos los seres humanos hemos pecado. Nosotros, todos los que estamos aquí sobre la fase de la tierra, pastora, eso es indiscutible. Se peca desde que uno se levanta, en cambio de buscar versículo bíblico, y entonces, ¿sabe qué va a hacer? Si la persona se tiró de la cama y se golpeó, en cambio de decir bendito sea Dios, ¿cierto? Entonces ya ahí ya vino el pecado. Entonces nosotros tenemos que ser prácticos para hablar. Así que en la cruz solo Dios nos podría perdonar. En la cruz.
Así que te invito a buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Un ser humano no podría perdonar los pecados de nadie. Por eso es que nosotros aquí, cuando alguien nos pide una disculpa, ay, perdóname, no, sí que perdone Dios, y es verdad que perdone Dios. Nosotros lo que sí lo podemos es disculpar, sí, claro. Hombre, me disculpo con lo que te hice, con las cosas que yo actué contigo que no debía de hacerlo. Pero el único que perdona, se llama Jesucristo. Así que te invito otra vez al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Vamos a mirar 3 ataques que el diablo contra el Hijo de Dios para atacar su espíritu. Pero antes yo quiero que usted entienda esto. Uno fue el ataque contra su alma. Otro fue el ataque contra su cuerpo. Otro, formas parte usted o la humanidad para poderse cumplir los 3 ataques de los cuales vamos a hablar. Nosotros somos un espíritu que tenemos alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Satanás va a atacar de la misma manera que atacó a Jesucristo. Porque, vea, si nosotros nos ponemos a analizar, él sabía que Jesucristo era Dios y lo atacaba porque él conoce las debilidades. Sí, Señor. Satanás conoce las debilidades. Satanás, otra cosa que tiene, lo único que no conoce Satanás son los pensamientos del ser humano. Es lo único que él no hace, pero él conoce la debilidad y después que uno se la muestre, enseguida todos los días azoca la tuerca que está flojita. Así que en el libro de Mateo, versículo 3, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vemos aquí que Cristo tenía 40 días sin comer y 40 días sin beber. Y Satanás lanza su primer ataque y le dice, come. Pero mire que ahí está mostrando el Señor las 2 partes fundamentales de él. Ahí está mostrando lo espiritual, lo celestial y lo terrenal. Así es. Ahí lo está mostrando porque oiga bien, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, él fue en el Espíritu. Y porque él sabía que no podía ir físicamente en carne propia, porque no resistía 40 días y 40 noches de ayuno. Entonces, todas estas dificultades, por ejemplo, en lo espiritual es que nosotros nos debemos de pegar primero. Y hay veces, pastora, que nosotros nos pegamos aquí primero de lo terrenal, de lo material. Mire que yo voy para la iglesia hoy, pero yo no puedo ir ahorita porque ya se me ha presentado, ahora tengo que ir a hacer una brechita ahí, ya tiene un cementico que me está haciendo un bachecito, un huequito ahí, eso. No, lo espiritual es lo que tenemos que buscar. Lo que hizo el Señor fue en el espíritu. Y nosotros también tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso miramos y vemos que los ataques del diablo, los ataques del enemigo nos hacen creer que podemos usar lo bueno,
pero de manera incorrecta. Por eso hay que analizar las escrituras, hay que meditar en la palabra de Dios, hay que seguir los consejos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que dio su vida, Él fue el que vino a darnos la vida a nosotros y nosotros tenemos que seguir este manual que se llama Biblia. Claro, claro. Así que vemos aquí que Satanás ataca la naturaleza humana. ¿Cómo así? Sí, por medio del comer, por medio de la sensualidad, y vemos que en muchas ocasiones metámonos en todos los campos, adolescentes, jóvenes, ancianos, y vemos que si es en la sensualidad, vemos que lo ataca de una manera incorrecta, porque lo incita a hacer algo antes del matrimonio. Pastora, mira, esos son temas complicados porque hay veces que la gente no ha querido entender, porque sí sabemos cuál es lo que se puede hacer, sí sabemos. Y ahí vemos un ataque de Satanás. Sí, Satanás ataca por la economía, Satanás ataca por el comer y el beber, porque mire que a Jesucristo lo atacó. Come, dile a las piedras que se conviertan en pan. Entonces, mire usted una cosa, cuando nosotros mostramos la debilidad, se la mostramos a Satanás, le mostramos el hambre de hacer lo que no debemos de hacer, es cuando nos ataca. Pero ¿por qué Satanás dejó al Señor quieto? Porque le dijo, vea, y es bíblico, porque él lo citaba a la Biblia. Sí. Si verdaderamente eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Por eso es que nosotros en la calle, en cualquier parte, cuando nos citen a la Biblia, cualquiera no se vaya a dejar sorprender y tampoco vaya a ponerse usted a discutir con una persona. Porque Satanás le dijo al Señor, si verdaderamente eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Lo estaba citando a las Escrituras y lo estaba por ahí derecho tentándolo. Así que tengamos mucho cuidado, porque Satanás lo que quiere es incitarte a satisfacer las necesidades fuera de la voluntad de Dios, de manera equivocada. Vamos a mirar el libro de Mateo capítulo 4. Estamos en ese, pero el versículo 4, mire lo que dice. Dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire esa palabra tan preciosa de la cual nos habla el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos cuando se muestra la obediencia, es la mejor manera de mostrar la fe. Cuando la persona dice, vea, yo estoy en las manos de Dios, está enfermo y dice, yo estoy en las manos de nuestro Señor, Él saberá lo que va a hacer conmigo. Tiene una confianza yo, porque estamos hablando de lo más querido que tiene el ser humano, que es la vida, ¿verdad? Cuando nosotros estamos preservando la vida, pero sin apoyarnos en las Escrituras y apoyarnos en la fe con el Señor, la estamos perdiendo. Porque nosotros tenemos que abrazarnos y apegarnos de la fe de nuestro Señor, que Él es el que todo lo puede, o si no, estamos más equivocados que todavía que el que lo citó. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dios nos incita a satisfacer el hambre, la sed y la sensualidad. Pastora, vea, cuando nosotros, yo creo que la gente debe de ir tomando conciencia, porque es que hay veces que nosotros llevamos errores porque no hay quien nos los haga ver, pero hoy en día hay muchas personas que están hablando de la Biblia, que están dando buenos consejos. Yo me considero, y usted también la considero, que no estamos dando malos consejos, porque el consejo que nosotros estamos dando aquí es bíblico y es para la gloria de Dios, para nosotros seguir cimentando gente y que la gente vaya poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo y que entiendan todas las dificultades que pasó nuestro Señor. Él fue tentado en todo por Satanás. Y no cayó. Y no cometió pecado. Y estaba en carne. Sí, hecho carne. Estaba hecho carne. Entonces,
Cuando él le llegó a la samaritana que le dijo, dame de beber, ¿cierto? Él estaba con sed. Pero al mismo tiempo le estaba hablando de la parte celestial a la samaritana. Así, mi amigo, hermano, Satanás, el enemigo, ¿a dónde nos quiere? En el lugar equivocado. Desviarnos de la palabra de Dios. Lo más importante es satisfacer el alimento espiritual, la palabra de Dios, tener una comunicación a diario con Jesucristo, fortalecer el Espíritu Santo. Cuando él decía que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca Quiere de decir que lo demás está en segundo plano. Sí, lo demás llega por añadidura. Por eso lo primero que nos debemos de satisfacer y llenar es con la parte espiritual, con esa palabra de Dios. Y hay muchos que dicen que no, mire, que yo no puedo ir para la iglesia hoy porque estoy haciendo el almuerzo. Está pensando en la comida primero, ¿verdad? Entonces, eso está bien que esté pensando en la comida, pero después que llegue de cumplir la primera labor y de buscar la presencia de Dios. Sí, claro, lo primero es nuestro Señor Jesucristo, es lo primero. Así que hoy vamos a seguir ampliando este tema precioso, las tentaciones de Jesús. Y vamos a mirar en el Mateo capítulo 4, versículo del 5 al 7, donde nos dice, aquí vamos a ver la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate debajo porque escrito está, aún sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrán para que no trompieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire algo que pasó aquí y entendamos algo y esto es personal. Cuando nosotros vencemos una tentación, parece firme. Tiene usted que mantenerse en la palabra de Dios, orando, creyendo, porque le digo que esté firme y mire bien y no caiga. Mire, ahí andan las personas, por ejemplo, la persona que busca las cosas materiales, las cosas terrenales. Mire lo que le ofrece Satanás al Señor. Le ofreció todo, ¿cierto? Ese es un embustero. Y 7,000 veces y todas las veces que lo quieran es mentiroso porque eso no era de Satanás. Pero él dice lo que está en el mundo, ¿cierto? Lo llevó allá arriba a la santa ciudad y lo montó al pináculo. Estamos hablando de Jerusalén. Sí, estamos hablando de, cuando lo subió allá arriba y le mostró toda la santa ciudad de lo que tenía el mundo. Y todo era de el mismo Dios. No, pero hay que analizar la parte fundamental, la parte espiritual, lo que dice. Le ofreció todo lo que ofrecía el mundo. El mundo no ofrece nada. El mundo es la parte de afuera, el mundo, por eso el Señor le dijo, vea, y mentiroso Satanás, si él no tiene nada. Él no tiene absolutamente nada. La plata, el oro, todas las cosas fueron hechas por él. Así es, así es. Así que, amigo, tenemos una naturaleza traicionera. No somos ángeles. No. Así que el que piense estar firme, mire bien y no caiga. Por eso, pastora, vea, cuando nosotros estamos, por eso hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne busca para la tierra y el espíritu busca para arriba, porque es que esta carne tiene que quedar aquí en la tierra. Y si nosotros analizamos una parte, nosotros ya no tenemos ya lo mismo que tenía el Señor. ¿Oye? Más adelantico voy a explicar esta parte, porque nosotros nosotros somos muy diferentes a esa parte de nuestro Señor. Así que
si usted se pone a analizar la escritura, la palabra de Dios, usted se pone a investigar y a investigar, va a encontrar allí en las escrituras. Qué bueno sería que usted lo hiciera. A grandes hombres que cayeron. Así que, y vemos hoy en día ministros, predicadores, evangelistas, personas que llevaron el mensaje de la palabra, estuvieron en la cúspide, ya les voy a explicar un poco sobre eso, y en la cima del éxito, pero algo les pasó cuando iban a mitad de camino. Lo que pasa es una cosa, pastora, que uno tiene que ser lo más humilde que hay en la vida. Y hay mucha gente que confunde la humildad con la pobreza. El que es pobre es el que no tiene a Jesucristo en el corazón. Hay que hacer esa aclaración. Porque hay veces que nosotros carecemos de dinero, es otra cosa. Pero ser humilde es una persona que nunca se le va a subir el ego. Y esas personas que le sube el ego son las que se quedan a mitad del camino, porque se deja, por el ego subido, ya Satanás entra a ellos y son parte frágil para Satanás dominarlo. Así que escuche este consejo, amigo, usted que está allí, hermano, usted que está ahí detrás de cámaras. No es como comenzamos, sino como terminamos es lo que vale delante de Dios. Porque es que el comienzo, cuando uno está comenzando, pues, si yo estoy cimentándome de la palabra de Dios, obvio que no tengo conocimiento. Pero ahí lo voy a ir adquiriendo, si es verdaderamente, si yo estoy en eso. Ahí lo voy a ir adquiriendo y finalizo lo más bien del mundo. Pero hay muchas veces que se comienza bien y se remata mal. Así que cuidado con una canita al aire, porque con un descuido te arruina completamente. Sí, porque hay veces que, vea, mire, hay veces que, por ejemplo, de esa gente que se ha quedado a mitad del camino, porque hay veces que la plata que están manejando les ha llegado mucha cantidad de dinero. Y hay veces que como no es el fundamento de Dios y como no está en los planes de Dios, ese dinero que esa gente tiene, esos predicadores, esos evangelistas, entonces, como el dueño del oro y de la plata se llama Jesucristo, él les va poniendo interrupciones, porque entonces Satanás es el que lo está manejando. Cuando nosotros cuando esas personas ya cayeron, ya dicen, no, yo si hubiera estado afuera, yo no había padecido de eso. No, y de pronto no, porque Satanás no lo había permitido, pero Satanás lo que da lo quita de nuevamente. Así que cuidado, nos arruina la vida personal, la vida matrimonial y el ministerio que Dios ha entregado en tus manos. Mire, los ministerios hay que cuidarlo y hay que cuidar no solamente el ministerio, hay que cuidar lo de Dios. Porque cuando un cristiano está cometiendo errores, tenga la plena seguridad que está pisoteando lo que Dios hizo. Por una canita al aire. Exacto, porque nosotros no debemos de estar haciendo lo que... Por eso es que en el libro de Hebreos, no me acuerdo el capítulo ni el versículo, dice, porque después que pecaras deliberadamente es imposible reversar el pecado. Porque ya solamente queda horrenda y como cuando han quemado una tierra, un monte y ya lo que queda es ceniza. Así queda uno también. Cuando la persona conoce y está espiritualmente y peca deliberadamente, ya el pecado es irreversible. Así que hay consecuencias que se pagan muy, pero muy caro. Cuando se está hablando que se paga caro, porque es que se paga con la vida. Cuando estamos hablando de la vida, eso fue lo más precioso que Dios le dio a cada ser humano. No para que lo permitiera en cosas malas, o sino para que lo hiciera ser fructífero aquí en la tierra y le diera esa importancia que el Señor hizo y que siguiera los consejos para también estar con Él en ese día que nos prometió Él. Pregúntese algo que tiene que ver con el mensaje, con el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué el diablo lo lleva precisamente al pináculo del templo?
Es interesante que usted se pregunte esto, ¿por qué lo lleva ahí? Porque es que hay veces, pastora, mire, hay veces que nosotros vamos a las iglesias, y no vamos siendo llevados por el Espíritu, o si no vamos siendo llevados por Satanás para destruir las obras de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos metiendo eso, estamos obedeciéndole a Satanás, las órdenes de Satanás, porque lo llevó fue allá arriba, él lo llevó arriba y le mostraba todo, cuando el sin mentiroso no tenía nada. Entonces estamos viendo aquí este tema precioso de la cual él fue llevado a la ciudad de Jerusalén, pero mire algo, porque el diablo sabe que la mente humana es influenciada por el medio ambiente en que lo rodea y te afecta. Por eso es que hay muchos hermanos que dicen que los atrae el mundo todavía, el mundo los atrae. Sí. Porque se deja, o sea, por ejemplo, de pronto cuando están oyendo o están pasando viendo a esa mujer y se quitan la ropa nueva y se pone la del viejo hombre. Cuando la persona tiene otra vez, regresa atrás al viejo hombre, obvio que le va a gustar lo que estaba en el pasado. Obvio de que sí se va a dejar mover por las circunstancias, porque no tiene ese nuevo uniforme revestido con la sangre del Cordero. Mire, pastor, algo, y ya que estamos en este punto, y me voy a meter a esos conciertos de famosos, no vamos a mencionar aquí a quién, porque de igual manera, no con el hecho de que mencionemos no que son conciertos, señalar a nadie. Que son conciertos que atraen mucha gente, pero vemos que eso llega en un momento, aún desde el principio que empieza, la gente se vuelve desesperada, loca, emocional y sentimentalmente, y eso pasan hasta caos. ¿Cómo será la emoción que tendrán que se les da hasta matarse? Y yo no he visto en un congreso que llega, por ejemplo, cantidades de gente a escuchar la palabra de Dios. Allá nos reímos, allá nos gozamos. Y de allá de pronto que se caiga cualquier cosa, porque nadie va a morir. Uno muere el día que está previsto por el Señor, siempre en cuando que nosotros no hagamos lo mismo que hizo Ezequías. Ezequías estaba para morir, pero le oró el Señor y el Señor le oyó las oraciones y le añadió 15 años más. Entonces, por eso usted allá en su casa, en su local donde está, también pídale a Dios si de pronto tiene alguna dificultad, que Él tiene esa riqueza y ese amor para con todos nosotros. Así que el diablo te puede llevar a un pináculo. ¿Y cuál es? La fama, el poder, el éxito y la popularidad. Pero vamos a analizar una cosa, todo eso que usted mencionó se queda aquí en la tierra. Todo eso es como señor. Mire, a mí me han dicho hombres, que yo le he dicho, hombre, ¿por qué no ha seguido a nuestro Señor, hombre? Hay que buscar de Él porque estos días son malos. ¿Sabe qué dice? No, yo tengo que gozar la vida. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo vas a gozar? Comiendo y llevándome todas las mujeres que yo me pueda llevar. Yo le dije, ¿sabes qué una cosa? Esa comida ya la dejas aquí, las mujeres también quedan. Y el día que te vayas, si no tienes a nuestro Señor Jesucristo, te pierdes porque te vas solo. Así que, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin del enemigo de Satanás? Atormentarnos y poder controlarnos. El diablo ataca sentimientos, emociones en las personas, en el área débil, para desviarte. Lo que pasa es una cosa, pastora, emocionalmente. Lo que pasa es una cosa que Satanás, de acuerdo a lo que nosotros hablamos, porque si hay un cristiano y dice, es que a mí me atrae el mundo, entonces viene y le pasa 2 o 3 mujeres más bonitas todavía por delante. ¿Por qué? Porque ya él sabe por dónde es la debilidad. Satanás ya sabe de dónde es la debilidad de ese hombre. Cuando uno dice, no, mire, no, yo a Satanás viene y yo lo voy a contrarrestar con oraciones y ayuno. Ese tipo no se mete para acá así enseguida. ¿Qué le va a poner? Si el hombre le está diciendo lo que va a hacer. Pero cuando el cristiano dice esa palabra débil, es que a mí me atrae el mundo.
Así que vamos a mirar en el libro de Mateo, estamos en el 4, versículo 7. Vamos a mirar unas palabras aquí del cual la defensa de Cristo. Y tiene que ver en el 7, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Palabras tremendas. ¿Sabe por qué le dijo eso? No tentarás al Señor tu Dios, porque ahí le recordó de nuevamente, porque se estaba haciendo el loco que no lo conocía. Sí. Entonces, él se estaba haciendo el vendebollo, que no lo conocía. Entonces, vea, cuando estamos diciendo esas palabras, porque Dios sí, verdaderamente es cierto. Él sabía, el Señor sabía que Satanás sabía. Y conocía las escrituras, conoce las escrituras. Por eso necesitamos entender que, y quiere que le diga algo, que todas estas herejías que han entrado al cristianismo, tengamos mucho cuidado con esto. Porque mire, han tomado versículos aislados de la palabra de Dios para usarlos. Y todavía de ahora en adelante es cuando vendrán cosas muy diferentes a lo que está en la Biblia. Gente que habla, gente que vendrá en el nombre de nuestro Señor. Herejías. Por eso es que nosotros tenemos que estar cimentados de la palabra de Dios y no está como una cabrita brincando allá y brincando acá buscando iglesia. No, tiene que, el problema no es de la iglesia, el problema es el mío. Yo tengo que analizar. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Mire, entonces ahora sí le voy a hacer un resumen de lo que el Señor hizo que nosotros no podemos hacer y que no nos vamos a levantar así como... Cuando el Señor fue crucificado y fue llevado a la tumba, el Señor se levantó con el mismo cuerpo. Ahí no quedó cuerpo. Porque las mujeres lo estaban buscando, ¿cierto? Y ya lo vieron sentado. Entonces nosotros vamos, el que vaya a pensar que nosotros vamos a quedar así también, está equivocado, porque la carne de nosotros, hueso de nosotros queda aquí. Nosotros vamos a salvar el espíritu. El Señor, porque era Dios. Gloria a Dios, y sigue siendo el Dios. alma. El diablo le dice a Cristo y le incita, amigo, al Salmo 111. Es que el diablo, Satanás, se conoce en la Biblia. Tengamos mucho cuidado con eso. Claro, lo que pasa es una cosa, que él no la lee al derecho, él la lee al revés. Pero la lee, de igual manera vemos que, y quiere que le diga algo, el diablo sabe que Cristo es Dios y los demonios también. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no obedecen. No obedecen. Al Señor le obedecían. Porque y no se sujete, que es que desde que estén haciendo maldad no obedecen. No, y no obedecemos nosotros en los ayunos, en las oraciones para expulsar ese demonio. Pero el que si conocen al Señor, sí lo conocen, obvio. Así que escucha esto también, de nada te sirve conocer la Biblia, ser experto en teología, en escatología, si eres un rebelde y no obedeces sus mandamientos. Yo creo, pastora, que cuando nosotros estamos aquí frente de la palabra de Dios y la estamos enseñando, tenemos que hablar palabra de Dios y hablar de lo que Dios está haciendo y lo que el Señor hizo. No hablar de cosas que no son bíblicas. Que no edifican. Que no edifican. Nosotros hay muchas veces que nosotros, yo fui a una iglesia en una época, pastora, y el predicador había venido de por allá de una ciudad, tampoco voy a decir de qué parte porque para reservarme. Bueno, había venido de una ciudad por allá y ya llegó y dijo, bueno, vea, apenas que iba a comenzar, bueno, ¿dónde están los ungidos de Dios? Aquí, bueno, necesito de esos ungidos de Dios, necesito 50 o 100 personas que me traigan de a 50,000 pesos para en la noche, del culto de la noche, para probar a Dios, para que vea que Dios va a multiplicar 1,000,000 de pesos. Yo no me salí de ahí enseguida por respeto. Porque esa palabra no era para... eso no se puede predicar. Bueno, entonces vamos a seguir enfocándonos en lo que estamos leyendo, pastor. Que estamos de verdad contentos de poder compartir con ustedes este mensaje.
Así que el libro de la palabra de Dios nos está hablando de las tentaciones de Jesús, pero el diablo conoce la palabra, pero no tiene una relación con Dios. Y en este punto nos vamos a seguir metiendo, pastor, y tiene que ver con religiones, con cestas, de la cual tienen un conocimiento de la palabra, pero mire, erróneo se puede decir porque conocen el Antiguo Testamento, pero sin tener el conocimiento de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Lo que pasa es una cosa, pastora, vea, de lo que yo estaba diciendo, estamos enfocados en el mismo tema, porque es que nosotros tenemos que estar preparados, porque la gente nos va a venir a engañar, porque Satanás se va a entrar en ellos. Que no vamos a esperar aquí a Satanás con rabo y cacho, no, él viene disfrazado en una persona metido, metiéndole palabras, cosas que no son a la gente, diciéndole que ellos sí son, que haya este mundo, que haya... No, la palabra de Dios es completa, por eso aquí nosotros estamos hablando y estamos haciendo los comentarios de acuerdo a la Biblia. Es que mire tan delicado que podemos, o que hay personas que pueden llevar un versículo de la Biblia y convertirlo en una herejía. Esto tiene mucho que ver porque hay cestas y religiones y hay una cesta en la cual dice que somos dioses y ellos se basan, aún hay personas que lo hablan porque pueden decir, no, pues el elefante tiene hijos y esos hijos se llaman elefanticos. Imagínense, los canguritos tienen canguritos. Y como nosotros somos hijos de Dios, somos diositos. Qué equivocación tan grande. Nosotros no somos Dios. No somos Dios. Lo que sí podemos hacer es, por eso hay, pastora, hay que analizar esta parte. Usted sabe que Superman y los hijos de Superman ya son diferentes, son Supermancitos, así que... No. Nosotros no somos dioses. Nosotros tenemos que ser mansos, sí, pero no somos dioses. Así es. Así que tengamos mucho cuidado con esas. No vamos a decir quiénes. Yo creo que a medida que usted va ampliando y conociendo de la palabra, se va dando de cuenta. De igual llegará un momento en que también podamos explicarlas, pero yo le voy a decir que tengamos mucho cuidado cuando nos dicen es que no existe el infierno. Cuidado con eso. Cristo es un ángel. Eso es falso. Ellos no creen en Cristo como Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo fue el que vino a dar su vida acá por la salvación de nosotros. Vamos a mirar el libro de Mateo. Nosotros tenemos que leer las Escrituras. Vamos a leerlas para que nosotros, cada día que vaya pasando, nos vamos a dejar engañar menos. Mire lo que dice la palabra en el versículo 8. Otra vez, esta es la más fuerte. Llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postrares o postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Analizamos algo en esta palabra y es el tercer ataque de la cual estamos hablando. Y en otras palabras, si te postrares y reconocieres que yo soy superior a ti. ¡Qué mentira! Y otra cosa, pastora, cuando él dice que le iba a dar todos los tesoros del mundo. Todos los reinos. Todos los reinos. Vamos... Si todo era de él, lo creó él. Analizar, pero vamos a analizarlo nosotros físicamente. Porque es que ahí en la palabra dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, entonces nosotros vamos a analizarlo físicamente nosotros ahora para nosotros. Hay mucha gente que busca en los reinos terrenales. Busca todas las riquezas que el diablo le ofreció al Señor, porque están en el mundo. Y el Señor no era mundial.
El Señor no era del mundo. no era del mundo. Él estaba aquí en el mundo, pero no era del mundo. Entonces, esa palabra no la tenemos Era que... divinidad. Sí, cuando nosotros estamos, Divino. cuando nosotros estamos hablando de esa parte, tenemos que apropiarnos hoy en día nosotros. ¿Qué nos trae el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo por medio de Satanás? Así que, mi hermano, la respuesta que le dio es: vete, Satanás. Este fue el último ataque que el diablo, o la oportunidad que podía tener para arruinar la misión de Cristo. Y no lo consiguió. Mire, cuando él le dijo, vete, Satanás, y se fue enseguida, porque él se fue. Sí, porque dice que solo a tu Dios adorarás y a Él le servirás. Entonces vea con esa palabra, pero de poder, vete, Satanás. Nos la dejó a nosotros para que nos apropiemos de ella también. Cuando Satanás está molestando mucho, hay que buscar y saberlo reprender y que el Señor te reprenda, Satanás. Así que miremos por qué motivo específicamente podemos decir que fue un desierto. El diablo lo lleva a un desierto. Sabe que él trabaja en lugares despoblados para debilitar la naturaleza del ser humano. Y dése de cuenta usted que en el desierto no hay nada. ¿Qué ofrece un desierto? No hay agua, no hay comida, no hay nada. Porque así está el hombre cuando no tiene a Cristo, no hay nada y se apodera de aquella persona, empieza a hacer estragos, a destruirla, a desviarla en lugares equivocados. ¿Por qué? Porque el hombre está en ese desierto. Por eso es que si nosotros analizamos, pastora, vea, cuando venía el pueblo de Israel de Egipto, que venía por el desierto, ¿qué dice? Es cierto, pasando el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué estaba esa gente pasando por ese desierto? Porque esa gente no estaba cimentado todos de la palabra de Dios. Porque habían unos que venían ya con resabios de allá de Egipto, todas las creencias que tenían allá ya las traían ellos. Entonces, por eso era necesario de que pasaran el desierto. Así que, amigo, la naturaleza humana tenía que ser probada. La verdad que hemos estado con ustedes en este pasaje, en esta palabra, y necesitamos buscar de la presencia de Dios, estar metidos en su palabra, buscando en oración, ayuno, para poder derrotar todas aquellas tentaciones y deseos de la carne que vienen a el espíritu a destruirlo. Cuando nosotros estamos cimentados de la palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos, no vamos a nosotros a atacarlos a ustedes, a hacer comentarios, nosotros vamos a tener una orquesta para empujarlos, no. Queremos tener un garabatico para irlos jalando a todos ustedes, para que nosotros también nos estemos regocijando algún día con ustedes. Así que un saludito a todos aquellos suscriptores, a todos aquellos que ven el programa, a todos aquellos que comparten, a todos aquellos que le dan like, a todos aquellos que comentan. Que Dios bendiga sus vidas y que la paz de Dios esté con todos ustedes. La verdad que nos gozamos de poder compartir con ustedes a la luz de las Escrituras y así seguimos creciendo y avanzando porque vamos a ser un buen equipo, todos los que estamos aquí unidos con un propósito y es poder llevar el Evangelio, poder compartir con usted y poder mostrarte al dueño de la vida, Jesucristo. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones, hablarles de este hermoso mensaje que se le está hablando cada día y lo que le estaba diciendo la pastora. Acompáñenos aquí, denos el like, suscríbase si no se ha suscrito y para nosotros es un placer estar con ustedes y que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones.